Buenas tardes y gracias a los que se están conectando. Veo a varios amigos y amigas que están ahí. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado y por su tiempo. Eh, Esto es el Rincón Internacional, internacionalizarse, y la idea es comentar un poco algunos temas más importantes de la agenda internacional, y de ahí ir puntillando algunas cuestiones más específicas. Para hoy lo que se había planteado era hablar un poco del tema más candente, más caliente de la actualidad internacional, que es la denominada guerra comercial entre Estados Unidos y China, una nueva edición porque ya se había hablado de guerra comercial no hace mucho tiempo. También la idea es hablar sobre la situación de Argentina, un poco más, una mirada más técnica, económica, política, pero también con la salvedad de que yo no estoy viendo en el país, por lo tanto siempre de una mirada un poco lejana, pero desde el punto de vista crítico, teórico y de lo que uno puede ir palpando y conversando y leyendo. También la actualidad de lo que está sucediendo con la guerra de Rusia y Ucrania, que también fue uno de los grandes temas de las relaciones internacionales en los últimos 3 años. Y también había interés porque se converse un poco sobre la situación de China y Taiwán, y la situación de China y su relación con África. Hay algunas cosas interesantes ahí para decir. Y finalmente, también, y no menos importante, el tema, una actualidad o un breve panorama de lo que está pasando de la situación política en Venezuela, y hacer un breve comentario sobre las recientes elecciones en Ecuador, el domingo pasado, que hubo un poco de polémica ahí, también con acusaciones de fraude y demás. Pero bueno, ya son varios más los que han ingresado, así que de vuelta reitero el agradecimiento para todos los que están ahí conectados. Espero, bueno, están por supuesto abiertos a las preguntas, comentarios, o lo que quieran decir. Pero bueno, vamos a hablar un poco, vamos a meternos en el tema más importante, que sería la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Eh, en algunos otros videos se hizo mucho hincapié también en lo que es la cuestión del orden internacional y cómo estamos transicionando, bueno, ya no transicionando, sino que ya estamos en un orden más conflictivo, más volátil, súper incierto, pero también con muchas potencialidades, con muchas oportunidades y muchas amenazas. Pero lo que se habla de las relaciones internacionales hace un tiempo es que el orden internacional estaba virando desde un orden internacional liberal, liderado por Estados Unidos, también un poco en el rol de la Unión Europea, pero que sobre todo hacía hincapié en las instituciones, en reglas de juego claras, en un orden multilateral y que apueste por la cooperación entre los países para resolver problemas globales y problemas complejos. Este orden internacional liberal entró en crisis en el año 2008 con la gran recesión, desestabilizando el sistema capitalista mundial y alterando algunas reglas de juego políticas. Y la pandemia aceleró algunos otros procesos en el año 2020, y la guerra de Rusia y Ucrania, y hoy en día actualmente con la nueva política de Estados Unidos y el aumento del proteccionismo y la utilización de los aranceles como herramienta de coacción y de extorsión política, bueno, ya hay aceptación de que por lo menos orden internacional liberal ya no es. Y ya antes era polémico hablar de un orden internacional liberal, mucho más lo es actualmente. Lo que sí, que ya se sepa que no estamos en un orden internacional liberal como apoyado en las instituciones y en la cooperación, no nos hace ver un orden claro, porque todavía se está configurando, no estamos también como en una gran configuración o un gran reacomodamiento de actores y de poderes, que es lo que está sacudiendo muchas estructuras sociales, económicas y también ideológicas. En este nuevo mundo que se está creando, ya la lógica de cooperación, si bien sigue siendo importante en algunas áreas claves de la economía, ya no es lo que ordena las relaciones estratégicas o las relaciones más sensibles, sino lo que predomina ya desde hace unos años es una lógica de competencia. Y esta competencia se traduce en una rivalidad sistémica entre el Estado que supo ser la gran potencia hegemónica y que lideró el viejo orden internacional liberal, que es Estados Unidos, y nuevos actores, pero principalmente uno de ellos, que no está muy claro todavía si quiere realmente disputar esa vieja hegemonía, pero sí que se encuentra en condiciones y capacidades para desafiar lo que fue el liderazgo de Estados Unidos. Estamos hablando de la República Popular de China, segunda economía del mundo, y proyectada a ser la economía más grande en no mucho tiempo. Se decía que en 2050, pero quizás se aceleren esas dinámicas, no se sabe todavía bien. Entonces, en esta transición, en esta configuración de un nuevo orden mundial, por ejemplo, el grupo de los 7 o el G7 pierde importancia, se ha revalorizado Asia, sobre todo Asia Oriental, como zona estratégica y zona de influencia, y China es la gran potencia, si no global, por lo menos es la gran potencia que está en condiciones de desafiar el liderazgo de Estados Unidos y también de posicionar sus intereses para disputar el predominio, eso sí, el predominio político, económico y social en Asia Oriental. Y Asia Oriental es una región pivote de la economía mundial, a partir del año 2008 más o menos, hay varios autores que dicen esto. Región pivote de la economía mundial, ¿en qué sentido? Que Asia general y también Asia Oriental, concentra, por ejemplo, la mayor parte del consumo global, la mayor parte de los ahorros que se traducen luego en inversiones, y también es donde está geolocalizada la industria global, sobre todo la industria, ¿no?, la manufacturera. Las fábricas del mundo están en Asia, y dentro de Asia, por supuesto, China es el gran manufacturero del mundo. Entonces, este pivote de Asia como región estratégica del mundo
también ¿no? ha reposicionado a China y también ha hecho que los intereses de Estados Unidos vayan virando más hacia Asia, sobre todo al Indo-Pacífico, Asia Oriental, y no tanto en otros lugares. Un poco también se puede entender, haciendo conexión rápida, con la retirada progresiva y gradual de Estados Unidos del Medio Oriente y de otras regiones, eh, porque tenía que dar más interés o más prioridad, digamos, a Asia Oriental. Porque en Asia Oriental, de nuevo, surgió un actor que es China, con capacidad de desafiar el liderazgo de Estados Unidos. Y este desafío se da principalmente en Asia Oriental. Y para Estados Unidos, Asia Oriental es una región súper importante para sus intereses, principalmente porque ahí está uno de sus principales aliados, Japón, Corea del Sur, y de los intereses estructurales de la política exterior de Estados Unidos en Asia Oriental, siempre estuvo, por ejemplo, mantener el control y el dominio de las comunicaciones marítimas, para asegurar el comercio marítimo también por las principales rutas, mantener controlado las inversiones y los sistemas políticos que sean sistemas aliados. Y principalmente el gran interés era que no surja un Estado que pueda alterar, digamos, esta regla de poder en Asia. Bueno, China representa esto, y por eso China es una especie de amenaza para Estados Unidos. Y de hecho, en el año 2008 fue la administración de Barack Obama que cambia la categoría en la cual se refieren a China. Digamos. China empieza a ser considerado un desafío. Entonces, en la estrategia de seguridad de Estados Unidos, China ya cambia de concepto y pasa a ser un desafío. Es con la administración de Biden, hace no mucho tiempo, 2022-2022, donde vuelve a cambiar el significado de China para la política exterior de Estados Unidos y China empieza a ser definida como una amenaza. Eh, entonces, esta sensación de amenaza para Estados Unidos, no solamente porque en términos políticos puede desafiar un orden en Asia Oriental, sino también es una amenaza porque la producción del mundo, la producción industrial y la producción sobre todo de bienes estratégicos y bienes sensibles, se ha concentrado en Asia Oriental y China ha tenido gran participación, ha aumentado su participación de producción de bienes sensibles. Entonces, las cadenas de suministro que finalmente derivan en Estados Unidos descansan en un alto grado de dependencia en las manos de China. Entonces, por eso también es una amenaza el crecimiento, digamos, el surgimiento o estos nuevos reposicionamientos políticos y económicos de la economía global. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, digamos, de cambio de orden global por una disputa, por un enfrentamiento o por una competencia entre dos superpoderes, es que se puede ya empezar a bajar un poco lo que significa, digamos, esta guerra comercial. Al ser China o Asia, digamos, la región pivote, y al ser la región productora de bienes manufactureros principalmente, de distintas categorías, de bienes de alto valor agregado como semiconductores, o de bienes de bajo valor agregado. En paréntesis es, China, desde que hace una reestructuración en su modelo económico en la década de 1970 y 1980, China se transforma lentamente en una economía de mercado y Estado, y lo que hace fue que se posiciona como la fábrica del mundo, pero el Made in China, el primero que nosotros conocemos, era una fábrica del mundo de bienes de bajo valor agregado, bienes de calidad relativamente inferiores. Entonces, si bien sí, inundaba China los almacenes del mundo, esto no le reportó tanto valor agregado, y por eso hablaba de que China podía producir por la abundancia de recursos humanos relativamente barato para poder producir este tipo de bienes. Pero claro, China fue creciendo económicamente, la población de China fue saliendo de la pobreza masivamente, fueron creciendo las clases medias en clases altas, y hubo mucho crecimiento científico, tecnológico en China, muchas universidades se abrieron, muchas personas se instruyeron científicamente, hubo mucho intercambio con estudiantes o comunidades que ya residían en Estados Unidos, en Europa, cuestión que la mano de obra de China se cualificó. Entonces, la producción de China pudo ir ascendiendo y pudo ir especializándose en bienes de mayor valor agregado. Entonces, una de las estrategias de China que la plantea en el 2015, que fue el Made in China 2025, se proponía ser la fábrica del mundo, pero la fábrica del mundo de bienes de gran calidad. Y aquí es cuando comienza también la transformación de la China digital. China comprende que el desarrollo tecnológico es fundamental no solamente para dar respuestas materiales a su población, que legitime su forma de gobierno, sino también era fundamental para estar a la altura de la discusión de las grandes potencias, del gran juego global, digamos. Si un país no se enfocaba, digamos, en ser puntero, en tecnológico, iba a quedar siempre relativamente rezagado. Entonces, entre el año 2015 y ahora el año 2000, o sea, en los últimos 10 años, China se esforzó mucho por mejorar su aparato productivo y por su innovación tecnológica y lo ha logrado. China, por ejemplo, ¿no? En materia de semiconductores, los semiconductores son pequeños microchips que hacen que funcione toda la economía digital. Y mientras más diminutos sean, más transistores puede controlar. Los transistores son los conductos que permiten el control de la energía. Entonces, a medida que el chip es más chiquito, permite más operaciones matemáticas, de cálculo, de visual, de sonido, de imagen. Entonces, por esto los iPhones, las computadoras, los satélites, mejoran sus sistemas de software, ¿no? Todo lo que es la conectividad a través de estos semiconductores. Bueno, China hace 10 años producía semiconductores de 20 nanómetros. Los 20 nanómetros son, por ejemplo, semiconductores que sirven para televisores, computadoras, de bienes de más o menos valor agregado medio. Esto hace 10 años. Hoy China está ya lanzando chips o semiconductores de 2 nanómetros, es decir, de 20 redujeron a 2. Entonces, la alerta de Estados Unidos surge en esta materia tecnológica porque China ha avanzado tanto en la producción que puede controlar sus propios stocks de semiconductores y puede nutrir a su industria. Claro, acá también hay un paréntesis que hay que hacer con Taiwán, que es gran productor. Pero bueno, la idea central y creo que hay que retener con esto es que China se especializó, China creció y China subió en las cadenas globales de valor, posicionándose en una gran potencia tecnológica, económica y política. Y en este ascenso de China, este ascenso a través del comercio y el desarrollo tecnológico, fue ganando autoestima, fue cambiando el discurso. China tiene un discurso ahora más asertivo. Y esta asertividad de China para defender sus intereses y plantarse al mundo con sus propias agendas y sus propias organizaciones internacionales, como la Organización de Shanghai, por ejemplo, esta asertividad y este posicionamiento de China
fue lo que despertó o encendió todas las alarmas en Washington. Entonces, el diagnóstico de Estados Unidos es que la liberalización de flujos comerciales, de capitales para que vayan a la inversión productiva, la inversión financiera, de personas, de conocimiento, de tecnología, esta gran globalización que posibilitó un enorme crecimiento económico en los últimos 20 años, benefició en última instancia a rivales y enemigos de Estados Unidos. Y Estados Unidos, que acá también hay que analizar un poco más este discurso, porque Estados Unidos dice que ellos perdieron. Pero en realidad lo que pasó es que Estados Unidos, Europa y algunos otros países más se desindustrializaron, volcándose a una economía más centrada en servicios. Claramente esto lo sufrió la clase media estadounidense, el que fue perdiendo puestos de trabajo y que el sistema no fue capaz de absorberlo, o las fricciones de la economía de Estados Unidos no fue capaz, digamos, de resolver estos conflictos políticos que se iban generando a través de la transformación de la estructura productiva de Estados Unidos. La desindustrialización de Estados Unidos está medida, por ejemplo, en que en 1990 Estados Unidos tenía una participación de más o menos el 30-35% del producto industrial global. Y hoy en día del 30 ha caído al 18%. Entonces, esta caída, cuya contrapartida es un ascenso, digamos, de otros países asiáticos, es lo que Estados Unidos está intentando revertir a través de la guerra comercial. Entonces, ¿qué es lo que dijo o lo que dice Donald Trump? La globalización benefició a nuestros enemigos, a nuestros rivales, se han hecho ricos, gente a costa de nuestro capital, nuestras tecnologías, nuestro conocimiento, y esto no puede seguir así, porque encima nosotros, o sea, Trump dice Estados Unidos, nos hemos desindustrializado y tenemos un déficit comercial que es impagable. Entonces, una forma de intentar revertir este déficit comercial, que es ya un déficit estructural de más o menos 600.000 millones de dólares solo con China, este déficit pretende ser revertido cambiando las reglas del sistema mundial y las reglas del comercio mundial. ¿Y cómo se hace esto? Dando un sacudón de mesa, un sacudón de tablero, a través de las subas sin precedentes de aranceles. Que algunos analistas, algunos autores dicen que incluso esta suba de aranceles ya es mayor a la que supo tener Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando comenzó su gran industrialización y cuando pasó a ser Estados Unidos un país semiperiférico, un país central. Entonces, la lógica de la comunidad política de Estados Unidos, porque no es solamente Trump, ya empezó con Biden, ya hay una conexión, como lo veníamos diciendo, la política exterior de Estados Unidos es muy estructural, y los gobiernos a veces tienen poca incidencia en cambios bruscos. Lo que sí se ve con Trump son discursos sin precedentes, son lenguaje, son símbolos, son acciones que no tienen precedentes, como por ejemplo esta inaudita guerra comercial y este levantamiento de aranceles a todos los países del mundo, poniendo un arancel piso del 10%, innegociable. Entonces, esta subida de aranceles lo que pretende, digamos, es dar solución un poco al déficit comercial de Estados Unidos y también sentarse a negociar Estados Unidos con los demás países para que las condiciones cambien favorablemente para Estados Unidos. De vuelta, bajo el diagnóstico de la globalización nos perjudicó, es momento de que nosotros demos vuelta a esta lógica e intentemos negociar. Entonces, ahora, si esto realmente puede dar resultados de largo plazo, eso la verdad es difícil de decir. Lo que dicen los manuales, obviamente que estamos hablando de gobiernos que trabajan con los sistemas más sofisticados de datos, de análisis computacionales, tienen todos los mejores científicos y tecnológicos ahí, pero ¿qué dicen los manuales? Que los aranceles, en última instancia, terminan desalentando al comercio internacional. Por lo tanto, a nivel agregado va a generar una merma de riqueza. Esta merma de riqueza al mismo tiempo se va a traducir en un aumento del precio de los bienes para el consumidor final. Va a haber inflación en Estados Unidos y asimismo va a repercutir en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, porque, claro, hay una estrecha relación entre comercio y PBI. En la medida que aumenta el comercio, crece el PBI. Entonces, los aranceles pueden significar un frenazo para el crecimiento del comercio y, por lo tanto, mermar, digamos, el crecimiento del PBI. Que a largo plazo esto genera una reindustrialización en Estados Unidos. Bueno, eso está por verse. Por ejemplo, tema de semiconductores que me interesa mucho, estoy estudiando, Biden en el 2022 lo cataloga como una de las industrias más importantes y que Estados Unidos tiene que recuperar. Pero, por ejemplo, para que entendamos también que se dicen muchas cosas en el ámbito de lo político, pero en el ámbito de lo económico, a veces hay que esperar mucho tiempo para ver resultados. Por ejemplo, los semiconductores igual son bienes complejos y requieren de distintos eslabones productivos, desde los laboratorios que los investigan y los diseñan, hasta las fábricas que los enlazan, los producen, los imprimen y los insertan, digamos, en cualquier dispositivo. Para que se pueda producir un semiconductor se necesita más o menos una inversión de 20.000 millones de dólares, si uno quiere estar compitiendo, digamos, en la top de gama. 20.000 millones de dólares con una tasa de fabricación de las plantas y de la estructura productiva de más o menos 10 años. Entonces, si tenemos a China, con Taiwán acá incluyéndolo, que producen el 90-95% de los semiconductores más sofisticados del mundo, que son los que necesitan, por ejemplo, Apple. Apple cayó abruptamente del mercado porque el 90% de sus chips los produce en Taiwán. Entonces, si tenés China y Taiwán que producen ya el 90% de los semiconductores de alta generación, por más que los diseñen Estados Unidos, un intento de reindustrializar al país compitiendo con ya algo tan consolidado va a demorar mucho tiempo y quizás sea hasta ineficiente plantearlo desde el punto de vista económico. Pero claro, acá está metido lo político y lo político y económico no se puede separar. Entonces, por más que sea ineficiente de lo económico, si para la política tiene lógica, entonces pues se hace lo que se dice en la política. Entonces, la cuestión o el núcleo de la guerra de aranceles, esta guerra comercial que Estados Unidos está imponiendo, no solamente contra China, aunque China es el gran protagonista, implica un intento por retomar el control o la manija de esta globalización. ¿Qué es lo que dicen la mayoría de las proyecciones o analistas? Es que lo más probable, que es una tendencia que ya viene, es que se siga apostando por la fragmentación e ir hacia una globalización más fragmentada. No van a dejar de comerciar los países, eso es muy difícil, pero hay una globalización más fragmentada y a una conformación de bloques más definidos. Por ejemplo, si bien China es el principal país que exporta en el mundo,
para Estados Unidos no es el principal socio comercial. El principal socio de Estados Unidos está en América del Norte, son Canadá y Estados Unidos. Hoy el principal bloque que más genera el flujo de económico es América del Norte, el comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Por supuesto también que China, su comercio que tiene también, es sumamente importante. Pero bueno, y también lo que pretende Estados Unidos con aranceles altos también a otros países es un poco mermar también la capacidad de reacción o quitarle negociación a China con aliados estratégicos como por ejemplo Vietnam. Entonces se trata de una disputa política más que económica, basándose en una lógica neomercantilista que considera que el déficit comercial es malo para un país y que se puede revertir a través de los aranceles. Pero bueno, pasando limpio, entonces la guerra arancelaria a los consumidores les va a significar un aumento del precio de los bienes finales, quizás una reducción de la oferta de bienes y afecta a las relaciones comerciales, lo que puede también afectar al crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero sí hay un claro ganador con los aranceles, que es el Estado, porque es el que recauda, digamos, el impuesto que se está añadiendo. Entonces, un poco para resumir lo de la guerra comercial o la guerra estructural o la competencia estratégica, es que estamos en un mundo volátil, porque no se sabe bien cuáles van a ser las negociaciones entre Estados Unidos y China, entre Trump y Xi Jinping. Y esta posición a mí me preocupa en lo particular por cómo nos puede dejar a nosotros los argentinos, o incluso también Europa, que está tensionada, la Unión Europea y otros socios más. Porque en el peor escenario posible es que venga Trump y diga a los gobiernos, mira, vas a tener que elegir o nosotros o China. Y te pone en una situación súper incómoda, muy complicada, porque China tiene otra lógica de negociación. China no va a ir con una extorsión tan directa. China tiene, por lo general, tiene un apego por las reglas o el derecho internacional. Es otra cosa lo que sucede puerta adentro de China. Estoy hablando de relaciones internacionales. Y para China la imagen, la palabra y la proyección de eso es sumamente importante. Entonces, Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, nos puede meter en un problema muy delicado si nos presiona en una posición nosotros o China. Para Argentina sería una tragedia, porque Estados Unidos es el tercer socio comercial. El principal es Brasil, el segundo es China y después está Estados Unidos. La economía argentina con la economía de Estados Unidos son competitivas, porque más o menos se especializan en lo mismo. En cambio, con China son complementarias. Entonces, si te ponen una apurada y tienes que elegir, bueno, hay que ver qué es lo que más conviene, pero tampoco conviene elegir ni uno ni otro. Sería una situación realmente muy, muy terrible para el país y para otros países. Espero que la diplomacia pueda frenar estas locuras, digamos, para no terminar de romper confianzas, sistemas y lazos y relaciones comerciales, sobre todo para la Argentina que tanto necesita, digamos, de estabilidad mundial. Entonces, la conclusión de esto es no se sabe qué va a pasar. Trump está usando los aranceles como una herramienta de extorsión. A China ya le dijo que los aranceles son del 245%, una locura. Dentro de todos los aranceles igual están exentos bienes, tierras raras, por ejemplo, que no las tiene Estados Unidos, semiconductores, claramente, porque los semiconductores, como dije, están hechos allá. Entonces, sería una locura, sería un tiro en el pie para todo lo que es las cadenas de valor que permiten que las economías funcionen de la manera en que lo hacen. Bien, sé que han dejado varios comentarios ahí, perdón que no los pude ver, pero puedo abrir ahora antes de seguir. Eh, Así distendemos un poco, no sé si algún comentario de lo que dije hasta ahora. Nomás. Acá, Iván, gracias. Pero la guerra comercial es realmente una guerra por los mercados, al estilo de invasiones inglesas al Río de la Plata, o una tradicional guerra por recursos. Claro, es una muy buena pregunta y yo creo que están relacionadas. Primero, para mí la guerra comercial es ante todo una guerra política, una guerra de sistemas. Estados Unidos y China plantean dos sistemas de política económica muy distintos, si bien China es capitalista claramente, pero políticamente son regímenes totalmente distintos, tienen ideologías totalmente opuestas y tienen proyecciones globales diferentes. Entonces, sí, la guerra comercial es una guerra por mercados y también por recursos, porque todos los países necesitan recursos. Entonces, quien los controla o quien puede tener acceso fácil a ellos puede tener un mecanismo de alimentación más saludable, por así decirlo. Con la mano de obra china y el dumping escandaloso que China hace, ¿hay realmente una posición de competencia de Estados Unidos o hay algún motivo más relacionado a recursos territorios? Gracias, Iván, de vuelta. Claro, como dije, o sea, la mano de obra china, el recurso chino se ha encarecido la mano de obra, digamos. Por eso dije que en la cadena de valor ascendió un poco la producción de gama de bienes finales o bienes de consumo. Se ha especializado un poco más, se ha convertido en un país de tecnología de punta. Si bien obviamente el Estado chino, por esto que decía, no son modelos distintos con Estados Unidos, el Estado chino, controlado por el Partido Comunista, controla casi todas las cadenas productivas. Entonces, a través de eso, puede digamos, inyectar más recursos que Estados Unidos, que es más una economía de mercado. Bien, Juli, muchas gracias por tu comentario. Se lee una teoría de que el sistema económico de Estados Unidos es casi un sistema Ponzi. Bueno, sí, hay muchas interpretaciones, pero no, básicamente el capitalismo financiero, el capitalismo mundial funciona del modo en que lo hace. Los esquemas Ponzi bueno, son algo más distinto, ¿no? Ojo, no se descarta nada acá, pero no creo que sea esa la interpretación, me parece. Pero voy a profundizar más porque es interesante. Bien, bueno, vamos ahora sí a cambiar de tema. Y vamos a hablar ahora, porque ya hablamos mucho de China, Estados Unidos, había algo más parecido de China y África, pero se lo puede decir de última después. Pero el segundo gran tema era la situación, digamos, de Rusia y Ucrania, para después terminar con la situación de Argentina. La guerra de Rusia y Ucrania, bueno, está en una zona, no sé si vieron la película Sin novedades en el frente, pero se trata de la Primera Guerra Mundial, en la guerra de fronteras entre Francia y Alemania, que en la medida en que las clases dirigentes iban
viendo las posibilidades que tenían para avanzar o no, negociar o no en la guerra, los ejércitos se seguían masacrando mutuamente, sin modificar, digamos, el status quo bélico que estaba en ese momento. Es un poco lo que está pasando, digamos, con Rusia y Ucrania. Si bien se avisó un horizonte de negociación para un cese al fuego o para un acuerdo de paz, Rusia sigue bombardeando Ucrania, con bombardeos cada vez más agresivos y ya con target de población civil. Ucrania sigue también insistiendo en obtener más recursos, más material bélico, financiero y humano para seguir luchando, para seguir combatiendo. Perdón, ¿no? Lo cierto es que, como lo reconoce ya la administración de Trump, es poco realista pensar que, dadas las condiciones actuales, Ucrania pueda revertir la situación y soñar con recuperar o volver a las fronteras pre-2014. Poco realista. Eso está reconocido por Estados Unidos. Bajo esta partida, bajo esta hipótesis o desde este punto de partida, lo que dice Estados Unidos es: yo voy a dejar de participar financieramente, bélicamente, y voy a empezar a negociar con Rusia. Esto se ha visto relativamente mal en el mundo occidental, va llamado mundo occidental, se ha visto relativamente mal. Lo cierto es que hay una parte de la población de Estados Unidos que se tradujo con el voto de Donald Trump, que quiere que sus recursos dejen de ir para financiar esta guerra. Entonces, lo que va a hacer Donald Trump es negociar por parte de Estados Unidos la mejor posición para ellos posible y delinear una zona de paz con Rusia para evitar, digamos, futuras escaladas o futuros conflictos bélicos y poder hablar ya de un acuerdo de paz y poner fin a la guerra. Pero claro, Ucrania todavía sigue manteniendo sus objetivos de cuando Rusia la invadió en febrero de 2022. Ucrania no quiere resignar soberanía territorial. Ucrania incluso todavía no admite la derrota en Crimea. La península de Crimea se la arrebató Rusia en el año 2014 tras un referéndum, un plebiscito, que no está reconocido por la comunidad internacional, en el cual la población de Crimea dijo que quería ser parte de la Federación Rusa. A partir del año 2014, entonces, Rusia ya le quitó la península de Crimea. Entonces, ni eso quiere reconocer la actual Ucrania, y eso es lo que dice Estados Unidos, es poco realista, dada la situación. Y la realidad también es que Rusia actualmente tiene control del 20% del territorio ucraniano, sobre todo la región del Donbass, y lo más probable es que termine siendo absorbida de alguna forma por Rusia, sea con estados independientes nuevos, porque ya hay un reconocimiento, o sea por que forma parte de la federación. Eso, la verdad que si lo saben únicamente las personas que están negociando estas cosas, que las negociaciones por supuesto son puertas cerradas. Pero Ucrania no se rinde, no abandona la retórica de la defensa y de la recuperación del territorio y de poner fin a Putin, y cuenta con el apoyo de dos países importantes de la Unión Europea, que son el Reino Unido y Francia. Perdón que vienen para el costado, pero acá tengo anotadas unas cosas que son importantes. Y es que Francia y el Reino Unido son los que más insisten en liderar una coalición de países que sea capaz de seguir poniendo o haciéndole frente a Rusia, pero no ya buscando la paz, lo que dice esta coalición, sino lo que dicen la comunidad política británica y francesa es: lo que tenemos que pensar es que seamos capaces de poder mantener una posible situación de cese al fuego, porque en un cese al fuego no significa un acuerdo de paz duradero y que ya no pasa más nada. Un cese al fuego es un cese al fuego, que se puede romper en cualquier momento. Y los europeos no confían en Rusia. Entonces dicen: nosotros tenemos que contar con una fuerza material que pueda ser capaz de mantener las condiciones vigentes mientras se lleva adelante ese fuego y se termina de negociar los acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que plantean o cuáles son los escenarios que tiene esta coalición que intenta liderar hasta ahora sin tanto éxito Francia y Reino Unido? Son tres escenarios. La primera es es una movilización pequeña por tierra y una movilización mínima por aire y por mar. Una movilización de 10.000 soldados. 10.000 soldados que puedan estar en territorio y que puedan ejercer como de garante de que Rusia no se le ocurra violar o hacer algo y se pueda mantener, digamos, la relativa este cese al fuego. Un segundo escenario es incrementar un poquito esta movilización de recursos militares y disponer 25.000 soldados. Y ya también que entra en juego un juego mínimo de la Fuerza Aérea y la Fuerza Marítima. Un tercer escenario es desplazar 100.000 soldados y ya poner a disposición todo lo que es la Fuerza Marítima y la Fuerza Aérea para controlar este cese al fuego. Entonces estamos hablando de tres escenarios que ya nos hacen ver, ¿no? Recuerdo que dijimos al principio: el orden internacional liberal, basado en reglas, en la cooperación. ¿Qué dijo suena eso? Pensando ahora, digamos, en la movilización de recursos militares, en desplazamiento de soldados, en cese al fuego, en acuerdo de paz. Seguramente vamos a empezar a hablar también de redibujamiento de fronteras, de fragmentación territorial. Esto es lo que pasa hoy en día. Y Rusia, lo que quiere Rusia, sus objetivos a largo plazo, es que Ucrania sea una suerte de Estado fallido, con la moral militar totalmente aniquilada y la posibilidad de ser parte de la OTAN totalmente vedada. Pero para esto, la comunidad política de Rusia lo que quiere es acuerdos que den garantías legales. Y garantías legales que Ucrania jamás va a ser parte de la OTAN y que no van a violar las nuevas fronteras que son las que pretenden Rusia, ¿no? La península de Crimea, que ya la tiene, y este 20% del territorio ruso, territorio ucraniano, perdón, que ya actualmente lo tiene bajo control Rusia. Pero bueno, en el medio de esto, de estas negociaciones, intereses, objetivos, de que sí quiero, que no resigno, el frente, sin novedades, porque territorialmente no se mueven los territorios que ya se han controlado, pero siguen muriendo gente. Más o menos 700.000 soldados rusos son los que perdieron la vida, más de 1 millón de ucranianos, ni hablar de las muertes civiles
la destrucción de infraestructura y las pérdidas, digamos, económicas, multimillonarias. Entonces, la actualidad de Rusia y Ucrania es esta, no hay novedades en el frente, hay muchos escenarios que se están disputando. Estados Unidos ya le soltó la mano a Zelensky y quiere negociar con sus intereses, para proteger sus intereses, con Vladimir Putin. Posiblemente, o alguna proyección es que, sí, lamentablemente, digo, por los ucranianos, Rusia se quede con el territorio que ya actualmente lo tiene bajo control y que Rusia termine de dar la espalda a Europa y se posicione ya como una definitiva potencia euroasiática. Y esta espalda con Europa se ve en el rompimiento de las relaciones comerciales. Europa y Rusia tenían relaciones comerciales muy estrechas previa la invasión. Pero esto ya es cosa del pasado, ya hay contratos cancelados, entonces los analistas, sobre todo del Real Instituto del Cano, que están haciendo investigaciones muy profundas sobre los escenarios futuros para Europa, plantean que ya pensar en un reacomodamiento o en un retorno de relaciones comerciales entre Unión Europea y Rusia es casi imposible. La infraestructura, gran parte estratégica se ha destruido, hay acuerdos de largo plazo que han sido cancelados, tenían que volver a sentarse a negociar, y además, manifiestamente la Unión Europea viene siguiendo una política de reducción de la dependencia, de hecho ya redujo un 75% de las compras que hacía del gas ruso. Pero no solamente gas natural, por supuesto, el petróleo y carbón son los principales recursos que Europa le compraba a Rusia. Carbón ya es casi cero. Petróleo también se redujo mucho y el gas en un 75%. Entonces, de cara al año 2027-2030, lo que se pretende es que la Unión Europea corte lazos comerciales con Rusia. Entonces, ya se nos está definiendo un poquito, digamos, el mapa del futuro. Rusia y Europa de espaldas. Obviamente que va a haber intereses de siempre volver a relacionarse y a hacer comercio. Pero hay cuestiones ya que parecen ser estructurales, es decir, de los próximos 10, 20 años. Vamos a ver también, ¿no?, lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, lamentablemente, como los costos sociales, las vidas humanas, los movimientos, desplazamiento de personas, el autoritarismo que está viviendo la gente en Rusia, los que no son oficialistas, los que muestran algún tipo de oposición al gobierno de Putin se tienen que ir. Bueno, lo que pasa, ¿no?, lamentablemente en el mundo humano, en el tema de relaciones políticas y económicas, sin ni hablar cuando estamos hablando de relaciones políticas de alto nivel. Bien, muchas gracias de vuelta a todos los que están ahí, los que han puesto me gusta, los que dejaron comentarios. La verdad que se agradece porque es su tiempo y bueno, para mí la verdad que es un gusto poder que pueda contar con ustedes. Ya lo tengo medio lavado el mate. Pero bueno, ya para ir cerrando, porque siempre, cada vez que hago un día, una presentación, una conversación, una hora, podría estar 2 o 3 horas, pero ya es que me voy mucho por las ramas. Pero para ir cerrando también un poco y hablar de algunos temas que habían dejado también algunos de ustedes, es sobre la realidad de Argentina, que para mí igual es difícil, porque al no vivir en Argentina también un poco hay que hablar si no vivís aquí, pero bueno, obviamente soy ahí, viví casi toda mi vida ahí, los últimos 4 años nomás no estuve, que fue justamente los últimos 4 años que se han dado procesos verdaderamente inéditos, por lo menos para los que somos de nuestra generación. Vivir con un régimen de alta inflación, es decir, del 100, 200%, yo no lo viví, porque estaba acá. Que gane un outsider, las presidenciales, cuando no lo conocía nadie, sin estructura, muy raro todo lo que pasó con él, cómo fue creciendo, que gane y dé el batacazo electoral de la forma en que lo hizo, fue inédito. Entonces, lo novedoso que ha habido en la Argentina en estos últimos 4 años lo vi de lejos, pero bueno, nunca perdí el contacto, nunca dejé de estar conectado, de leer La Nación, Infobae, Página 12, Revista Anfibia, de escuchar Futurock, TN, Lanas en Más, tratando de tener una gran variedad, ¿no?, un gran abanico de opiniones y de información para que tratar de mantener una cierta objetividad analítica. Después, obviamente, tenemos los posicionamientos, las pasiones políticas, lo que nos mueve, las ideas y lógicas, pero siempre que trato, digamos, ¿no?, de intentar ser objetivo, también siempre sabiendo que en todos estos procesos que viven países como la Argentina, lamentablemente hay mucha gente que la pasa mal, porque hay pérdida de empleo, hay pérdida de poder adquisitivo, hay distintos ajustes que se están llevando a cabo en ciertos sectores y servicios, que están mermando, digamos, ¿no?, la capacidad, digamos, de compra o la capacidad de material y de vida de los argentinos, pero que no es un proceso de ahora, es un proceso también de larga data, viene pasando hace mucho, así que, bueno, habiendo hecho esta justificación o este comentario, lo que se puede ver de la Argentina es muy interesante, porque con este sello del acuerdo del gobierno de la Libertad Avanza con el Fondo Monetario Internacional, Milei anunció un levantamiento del cepo, que no es un levantamiento del 100% del cepo, pero se puede decir un 90-95% del cepo, o sea, se ha liberalizado realmente, digamos, el mercado cambiario. Y acá es interesante, porque conceptualmente creo que también es importante para mantener, ¿no?, digamos, los conceptos en armonía, porque en Argentina se habla mucho de devaluación, ¿no?, la devaluación del peso y los problemas sociales y económicos que esto tiene en una economía. Pero lo interesante es esto, ¿no?, que Argentina, cuando decide, digamos, modificar, digamos, no solamente el régimen cambiario, sino el régimen o el plan económico del gobierno cuando da inicio a esta fase 3, como dicen ellos, no se produjo una devaluación. Y no es que no se produjo una devaluación porque el tipo de cambio no se movió. Sí se movió, subió un poquito.
y en algunos contextos se podría hablar de devaluación, pero la devaluación es un concepto asociado a un régimen político que tiene que ver con el tipo de cambio fijo. Es decir, sería una devaluación si el gobierno dice a partir de hoy el dólar pasa de valer 1.000 pesos a 1.500. Pero yo mantengo todavía el precio del dólar. El precio de la divisa sigue siendo un régimen de tipo de cambio fijo. Eso es una devaluación, porque es una decisión política de devaluar la moneda con respecto, digamos, a la capacidad de poder compra de una divisa. Lo que sucede en Argentina, en realidad, son ya otro tipo de movimientos que tienen que ver con el valor de la moneda con respecto a la divisa, pero no es devaluación, es en todo caso una depreciación. Hay diferencia conceptual y es importante porque tiene que ver, la depreciación se da en un escenario, en un contexto de tipo de cambio flexible o flotante, o de tipo de cambio flexible sucio o no tan flotante, pero que no es tipo de cambio fijo. Entonces, esta aclaración conceptual me parece que es importante porque no es lo mismo, a pesar de que algunos efectos sí pueden ser parecidos. En un régimen de tipo de cambio fijo, o sea, el peso y el dólar o el euro o la divisa que sea, van moviéndose de acuerdo a condiciones de ese momento del intercambio. Entonces, o el peso se puede apreciar, o el peso se puede depreciar, perdón. Pero no hay devaluación, porque no hay una decisión política que dice ahora va a valer esto, el, el tipo de cambio. Entonces, este cambio de régimen, entonces, con la inyección de dinero del Fondo Monetario Internacional, le permitió al gobierno de Milei cumplir con una de sus promesas de campaña, que era salir del cepo, levantar el cepo. Puso bandas flotantes, para que, según lo que dicen los propios funcionarios del gobierno, en realidad fue para no asustar tanto a la gente. Ellos estaban tranquilos, según lo que dicen. Entonces, en esta nueva condición, no vimos una aceleración del precio del dólar, no hubo una corrida contra el peso, sino todo lo contrario, hubo una apreciación del peso. Por muchos motivos, obviamente hay mucha gente que como ha reducido su poder de compra en los últimos años no tiene la capacidad de ahorro para poder ir a comprar dólares corriendo. Pero al mismo tiempo también la gente que podía comprar dólares ya lo podía hacer, sea el dólar MEP, o sea también yendo a un arbolito, dólar blue, que lo había legalizado el gobierno. Entonces, ya había una liberación de facto, por así decirlo, que era también lo que estaba generando presiones devaluatorias al gobierno. Que si mi ley no modificaba la estructura del tipo de cambio, lo mantenía fijo y cambiaba el valor, ahí sí podríamos estar hablando de una devaluación. Entonces, lo que pretende el gobierno entonces ahora es cambiar las expectativas de la gente dentro del mercado de la economía argentina. ¿Cuáles son este cambio de expectativas? Que era pensar ya de que la inflación no va a ser pasada por el tipo de cambio, porque el tipo de cambio no está controlado por el gobierno, sino que va a fluctuar. Hay respaldo gubernamental para poder bancar una determinada demanda de dólares en caso que la haya. Pero lo que está intentando hacer el gobierno es absorber masa monetaria, es decir, recurso, dinero circulante, M1 o M2 o M3, o la M3 transaccional, es sacar de circulación, digamos, dinero para que la base monetaria se corresponda con la demanda efectiva de la población. Es decir, lo que dice el gobierno es yo no necesito más para financiar ni gasto público, ni consumo, ni ningún otro tipo de dinámica de mercado. Entonces, esta reducción de base monetaria ha significado una gran contracción de la economía argentina. Son cambios de reglas de juego muy importantes desde el punto de vista gubernamental y con los objetivos a los cuales apuntan. Entonces, inevitablemente en esta gran contracción hay costos sociales. Lamentablemente, ningún programa de ajuste y de estabilización en todo lo que se conoce de historia moderna, en los casos célebres de Israel, de Portugal, también del mismo Brasil, no hay casos, incluso también los manuales dicen, cuando se habla de teoría económica, de cuando se liberan algunos mercados y demás, lamentablemente lo primero que se evidencian son los efectos negativos, como el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, la destrucción de puestos de trabajo. Esta situación de fricción es inevitable en la economía, lamentablemente. Y, pero esta es una situación que ya se viene viviendo en el país hace más de 10 años. Una situación de estancamiento dramática, de estancamiento con inflación, una estanflación. La actividad argentina estaba totalmente estancada, al mismo tiempo que la estructura demográfica, es decir, la población crecía más. O sea, la población no dejaba de crecer. Había entonces el crecimiento demográfico, la tasa de crecimiento demográfico era superior a la tasa de crecimiento del PBI. Entonces, lógicamente, esto generaba contracciones y restricciones por todas partes. Y una de las formas de solventar esto fue a través de la lógica de la expansión cuantitativa del dinero, bajo la hipótesis de que si se fomenta la demanda, sea demanda de consumo o demanda de inversión, pero principalmente la demanda de consumo, esto generaría movimientos económicos que harían tender a que el empresariado o los inversores quieran aumentar la oferta agregada. Entonces, en la medida que se inyecta dinero para estimular el consumo o demanda, esto genera movimiento económico para aumentar la oferta y que se equilibre, ¿no? El mercado y haya gente con más poder de compra y más bienes para disposición. Lo que sucede en la realidad es que los movimientos en la demanda agregada no afectan a la oferta. Entonces, por lo general, cuando se suelen seguir políticas monetarias expansivas que tienden a fomentar, digamos, la demanda, lo que suele suceder es que como la oferta agregada no se modifica y hay más demanda, entonces se generan escasez de bienes, generando también una inflación, porque hay escasez de bienes, por lo tanto aumenta su precio. Y hay escasez de bienes porque hay más dinero, que también es otro bien, dando vuelta en la economía, fomentando una demanda efectiva que no tiene una contraparte, digamos, para satisfacer su necesidad. Entonces se ha generado un proceso inflacionario. Al mismo tiempo que manteniendo el tipo de cambio fijo, en la medida en que se encarecen los bienes locales, porque la oferta no crece, en la medida que se encarecen los bienes locales, la gente se va volcando a los bienes importados, entonces demanda cada vez más dólares. Pero si vos tenés el tipo de cambio fijo, la demanda de dólares tiene que haber una contrapartida de oferta de dólares, lo que por los dólares vienen a través de exportaciones o inversiones. Si uno no está generando más exportaciones, si uno no está generando más dólares, entonces lo que tiene que acudir es el Banco Central a darte el dólar de su reserva para poder satisfacer esa demanda.
Esto genera entonces una contracción o un déficit o una escasez de divisas que genera estrangulamiento económico y por lo tanto se tiene que devaluar para ser más competitivo y una historia, digamos, de círculo vicioso del cual la Argentina no sale hace muchas décadas. Entonces, lo que se pretende ahora con este plan económico es algo distinto. Veremos después si es exitoso o no, pero lo que se pretende, digamos, es un enfoque distinto, que no deja de ser algo parecido a lo que se ve en gobiernos anteriores, pero no es similar. No es similar a la tablita de Martínez de Oz porque hay componentes sumamente diferentes y no es similar tampoco a el carry trade que hubo durante el macrismo. Son cosas distintas. Vamos a ver después igual los resultados finales. Pero está muy complicado. Y encima en un mundo tan convulsionado como el que estamos viviendo, del que hemos conversado, que hace también cada vez más difícil. Argentina se está abriendo al mundo en un mundo que se está cerrando. Entonces, esto puede tener muchas oportunidades, pero también muchas amenazas. Y hay que ver cómo se surfea y cómo se hace para salir adelante. Y cuando se empiezan a ver estos cambios del régimen monetario en la economía de la gente, en el bolsillo, en la calle. Obviamente, distintos sectores aumentado. Por ejemplo, hay una caída de consumo, pero esa caída de consumo también tiene que ver con un aumento en los depósitos, es decir, en ahorros. Entonces, hay que ver desagregadamente, digamos, ¿no? la situación social de la Argentina, que sé que hay mucha gente que la está pasando mal, por eso es un poco difícil hablar, pero bueno, el deterioro y el estancamiento ya vienen hace décadas y hay que ver qué pasa ahora. Después, obviamente, podemos ser críticos con el discurso del gobierno, con un montón de cosas, yo no comparto absolutamente nada de todas las cosas que dicen, pero desde el punto de vista económico sí me parece interesante analizarlo, porque realmente son cosas para mí distintas y genera cierta expectativa de ver a ver qué pasa, ¿no? Finalmente, están sacando un montón de regulaciones, están liberando muchísimos mercados. Bueno, eso se tiene que traducir en aumento de inversión y aumento de la capacidad productiva, debería. Claro, el tema es que los efectos positivos de reformas económicas se ven en el largo plazo y los efectos negativos se ven en el corto plazo. Lo que sí está claro, y para hablar solamente un poquito de nivel político, es que la oposición al gobierno ha perdido mucha credibilidad. Entonces, no se ve que se geste, digamos, una alternativa política todavía que pueda canalizar las demandas insatisfechas del electorado argentino. Y sí, aunque la popularidad de Milei haya caído, se mantiene relativamente fuerte, tiene un 40% de aceptación más o menos. Entonces, y del otro lado no se ve, digamos, una construcción política que entusiasme. Al contrario, lo que se está viendo es una revisión de las internas viejas que ya aburren a todo el mundo. O sea, no te dan ni ganas de escuchar esas internas, no, porque ¿quién conduce? Entonces, hay cosas que obviamente desde afuera son difíciles de entender, y después también están las otras fuerzas políticas, ¿no? Las otras oposiciones, como pueden ser partidos como el radicalismo, el PRO, algunas corrientes peronistas, pero no se ve una construcción política alternativa a Milei. Y sí se ve un gobierno con autoestima alta. Después del caso Libra, que fue un escándalo, que pareció que le entraron varias piñas al gobierno porque estuvieron en silencio todo un fin de semana, parecía que no se sabía qué decir, se sentía, hasta Barcelona se podía oler el miedo, el nerviosismo. Pero pudieron salir, le encontraron la vuelta. Y hoy en día están con la autoestima súper alta porque presentaron un acuerdo con el Fondo Monetario, lo supieron vender de manera comunicacional como un éxito, y encima, los primeros 3 días del nuevo régimen, no hubo corrida cambiaria, hubo estabilidad macroeconómica, hubo algunos remarques de precios, ¿no? De lo que dicen que del pass-through, ¿no? O de la transmisión rápida de divisa a precios. Hubo unos remarques de 10, 15%. Ahora hay que ver si se recomendó o no eso. Siempre también es muy difícil controlar a todos los agentes de una economía, es casi imposible. Pero eso también se apuesta, no la lógica gubernamental es, si nosotros liberamos algunas fuerzas del mercado, a ver cómo se equilibra. Después, que pase otra cosa. Perdón, voy a leer algunos comentarios. Si quieren también pueden seguir haciendo más. Y muchas gracias de vuelta, no me canso de agradecer. Juli dice, me sorprende el acercamiento de Milei con Trump. Y justo en este momento Trump se aleja de la idea del liberalismo con esto de los aranceles. Es cierto que es con lo que lo chicanean a Milei, pero Milei o el gobierno, si no la gana, la empata, son Zapata, ¿no? En ese caso, dicen, no, Trump sigue siendo liberal. Lo que están haciendo ahora es usar los aranceles como una herramienta o un arma de disputa política. Ellos no reniegan de la disputa política, es distinto. Se autodenominan liberales, pero que entienden que hay coyunturas donde se pueden usar las herramientas políticas. Entonces, sí, Milei obviamente va a haber recorte viejo, nadie resiste un archivo. Pero ahora te lo defienden desde ese punto de vista. Obviamente que Milei no puede ponerse a criticar a Trump, porque es el garante, digamos, de los fondos frescos que recibió la Argentina. Por eso también me preocupa un poco de las condiciones que puede poner con China. Sería romper con China o hacer algo que ofenda a China, sería pegarnos un tiro en el pie, básicamente. Y es gracioso lo que dice también Juli, porque Milei cuando sale del cepo lo presenta como el Día de la Liberación Nacional. La misma forma que dijo Trump cuando empezó esta guerra arancelaria, ¿no? El Día de la Liberación. Bueno, son artilugios discursivos que usan los políticos. Ale, bueno, muchas gracias por tu comentario. Mm, a ver, encontrar acá. Porque no hay mentes brillantes que hagan trabajo o generen ideas para sacar personas de mal nivel a llevarlo a un mejor nivel, solucionando problemas internos y externos de otros lugares del mundo. No, es difícil también a ver, yo creo que hay muchas personas y muchas ideas en el mundo que son buenas y que tienden para mejorar las cosas. Está lleno de profesionales, de trabajos, de estudios, lleno, ¿eh? Lleno. El tema es por qué las clases dirigentes, las clases políticas, no los implementan. Bueno, ahí hay que ver qué intereses son los que obstaculizan ciertos progresos, la implementación de ciertas políticas públicas. Hay que estar ahí, hay que meterse en el barro para saberlo. Mati, muchas gracias por tu comentario. Sí, bueno, las herramientas siempre hay que tratar de usarlas cuando son necesarias y no abusar de ellas, pero bueno, también los políticos cuando están ahí en situación de poder, muchas veces también hay que tener cuidado con los entornos, con la información que uno recibe y con no terminar desconectado de la realidad. Que eso también un poco lo que yo veía, digamos, del gobierno de la Libertad Avanza, que a veces
se los ve como desconectados de la realidad. Se entienden algunos discursos, alguna bronca, no, porque antes, lo que sé, pero ojo que hay gente que la está pasando mal. Entonces, en eso hay que tener mucho tacto, mucho cuidado. Sé que también ellos llevan una batalla cultural, yo entiendo todo eso, lo pueden tener desde el punto de vista político. Pero no hay que olvidarse nunca, digamos, de la gente que está pasándola mal y no tiene nada que ver con todos los quilombos políticos que tuvo la Argentina, todo el mundo, hay gente que habita ahí, que intenta trabajar, que intenta progresar y salir adelante, y de repente le reducen el poder adquisitivo por inflación. Paco dice, está muy zurdito. No, yo como dije al principio intento de ser lo más objetivo y neutral posible, porque para algo estudiamos, para tratar de ser lo más objetivo en un mundo de subjetividad es muy difícil de ser, a veces 100% objetivo. Muchas gracias, Steffi, media ahí también está viendo, gracias, Steffi, por tu comentario. Entonces, bueno, ya pasó una hora, eso era un poco lo que tenía que decir de la situación de Argentina. Eh, y bueno, queda un tema también, el tema de Venezuela. Rápidamente, lo que se dice, lo que se sabe de Venezuela, bueno, obviamente Maduro se ha consolidó la dictadura. Y acá sí es fácil, entre comillas, no hablar porque yo creo que hay un hecho evidente, ¿no? Venezuela se produjo una elección, no se mostraron resultados, hubo encarcelamiento y persecución política y hoy en día se consagró un gobierno de rasgos dictatoriales porque accedió al poder y lo mantuvo sin estar legitimado. Pero Venezuela es como que ha salido un poco del mapa de importancia geoestratégico por todo lo que está pasando en el mundo y al mismo tiempo también porque a Trump le dejó de interesar Venezuela, salvo como receptor de todos los deportados que quieren sacarse de encima del país. Entonces por eso está manteniendo diálogo de segundo nivel con el gobierno bolivariano para ver cómo hacen, digamos, ¿no? Estas deportaciones masivas que están haciendo Estados Unidos. Y obviamente Estados Unidos también está negociando, que esto por lo general se negocia en alta confidencialidad. Estados Unidos está negociando por sus presos políticos. Hay presos políticos estadounidenses y también hay presos políticos de familia de alto poder adquisitivo venezolana que está viviendo en Estados Unidos, que ha llegado, ha podido tener cable de conexión con el gobierno de Estados Unidos. Entonces el gobierno de Estados Unidos le presta apoyo negociando, intercediendo para que el gobierno de Venezuela libere presos políticos. Son cientos y son una herramienta de poder político. Y me resulta curioso acá, porque ya que hablamos de vuelta de lo que es el intento de neutralidad o objetividad, que es muy difícil a veces, es que hace una semana hubo elecciones en Ecuador, ganó el presidente Noboa, presidente de derechas, vamos a poner así, y hubo una reacción de la izquierda, porque, claro, Rafael Correa, el sector político que representa a Rafael Correa, estaba compitiendo también por el gobierno. Y el sector político de Correa salió a denunciar fraude. Yo, la verdad, mala mía, no me interiorizé mucho al respecto. Lo que sí sé es que el gobierno ecuatoriano publicó actas. El gobierno ecuatoriano, en el mismo momento que estaba hablando de todo, lo voy a conocer, uno entra al centro electoral de Ecuador y puede ver el escrutinio con las mesas, la cantidad de votos que hubo. Entra en Venezuela, no está nada, entonces punto, no pueden decir nada. Y después también las críticas de gente, de algunos organismos, algunos intelectuales que para Ecuador sí hablan de fraude, pero con Venezuela se quedaron callados. Entonces, respondes a eso también, si no mantener una cierta objetividad o neutralidad o si respondes a ciertos intereses. El beneficio de hablar libremente es ese, ¿no? Es tratar de usar lo que se estudia, lo que se sabe, lo que se comparte, lo que se habla, lo que se conversa para tratar de ser lo más objetivo posible, siempre reconociendo que hay ideologías y hay posicionamientos políticos. Eso es inevitable. Pero bueno, hasta acá el Rincón Internacional, ha pasado una hora. Gracias a todos, a todas, por estar ahí, a todos los que me escucharon, los que hicieron preguntas, los que comentaron, los que pusieron me gusta. Y bueno, no sé si alguien quiere decir algo más o quiere hacer alguna aportación más. Bienvenido, para mí un placer hacerlo, así que nada, muchas gracias. Y también es otro mate. Bueno, voy cerrando entonces ya a seguir disfrutando el feriado. Bueno, para el pueblo cristiano es Jueves Santo, ¿no? Así que algunos estarán aprovechando ese tipo de festividad entre comillas, porque se conmemora un hecho feo para el pueblo cristiano. Pero bueno, se vienen las Pascuas del domingo, así que felices Pascuas para todos. Alberto, muchas gracias por comentar. Muchísimas gracias. Gracias, Tiesto. Así bueno, gracias a todos. Pasen felices Pascuas a los cristianos, los no cristianos, que aprovechen el feriado y que estén todos muy bien. Y bueno, hasta el próximo Rincón Internacional. Muchas gracias y bueno, placer. Gracias de vuelta.